vamos a conversar de este tema con Lucas Gersi. Él ya se encuentra aquí en los estudios de Línea Directa. Muy buenas noches, un gusto. Estimado Carlos, muy buenas noches. Muy feliz de poder acompañarte personalmente después de haber conversado varias veces por vía remota. Feliz de estar acá contigo. Efectivamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, estás en las instalaciones del canal. Encantado. Vamos a conversar ahora ya en vivo y en directo, en todo caso, en el sentido de, primero, queda claro, creo, la incapacidad del gobierno. O sea, eso está clarísimo, pero además de la incapacidad, esto se agrava por las investigaciones de corrupción. Correcto. A ver, ¿a dónde nos lleva esto? Hay incapacidad en función de ciertos objetivos y habilidad en función de otros objetivos. Al gobierno no le interesa reducir la pobreza, no le interesa que haya crecimiento económico, no le interesa que haya estabilidad política. Lo que el gobierno tiene interés es en generar corrupción, en quedarse en el poder, en fortalecer su posición política y en generar caos para poder cerrar el Congreso y hacer la Asamblea Constituyente. Entonces, en función de los objetivos que ellos tienen, sí son hábiles. Para negociar con los niños, recontra hábiles. Para generar desestabilización, recontra hábiles. Para meterle miedo a la opinión pública, unos capos, ¿no es cierto? Entonces, incapaces no son. Lo que ocurre es que tienen objetivos perversos. Entonces, y quieren dinamitar el Estado de Derecho en el Perú. O sea, tú me estás diciendo que, por ejemplo, la compra de fertilizantes es adrede para generar justamente una preocupación en la ciudadanía en torno al alza de precios, y Castillo todo le echa la culpa al Congreso. Así es ciertamente una posibilidad. Ajá. La crisis política a este gobierno le conviene. Mientras más crisis política haya, mejor para el gobierno. Porque el gobierno puede decir, miren cómo lo que hay ahora no funciona, lo que hay ahora es un desastre, tiene que haber cierre del Congreso y nueva Constitución. Ese es su mantra, ¿no? Cierre del Congreso, nueva Constitución. Entonces, este gobierno tiene como política de Estado generar, motivar la crisis, ¿no? Definitivamente. Correcto. Definitivamente, Carlos. ¿Podemos también mencionar que el Congreso está siguiendo su juego de manera torpe? A ratos actúan de manera torpe, a ratos actúan también de manera valerosa. Hay que reconocer que el Congreso ha tenido buenos momentos, pero también ha tenido momentos muy torpes, ¿no? Por ejemplo, es inaceptable que en una votación tan importante como fue la censura de Lady Camones, todas las bancadas de oposición voten fragmentadas, ¿no? Avanza País votó fragmentado, Renovación Popular votó fragmentado. Entonces el Congreso, los bloques de oposición, tienen que trabajar un poco más en la construcción de la unidad. Pero la elección de Williams como presidente del Congreso muestra que sí puede haber unidad. Entonces es cuestión de seguir trabajando. Hasta el momento el Congreso ha frenado varios excesos muy grandes del gobierno, ¿eh? No tenemos que ver al Congreso como un espantapájaros al cual pegarle. Están haciendo todo lo posible. Lo que pasa es que es un Congreso muy fragmentado, con muchas bancadas, con tránsfugas, y es difícil trabajar en esas condiciones, ¿no? Ahora, se hablaba, pues, la situación es muy cambiante, la política en el país. Se hablaba de una vacancia contra Castillo, al final terminan censurando a Lady Camones, la presidenta del Congreso. Correcto. Bueno, pero Castillo fue el que filtró los audios, pues. A eso voy. Para intentar dividir la oposición, para que el resto de la oposición se pelee con APP, con César Acuña, y a río revuelto, ganancia de pescadores. Ahora, pero podemos decir también que lo que se dice en ese audio pone pues la bandeja servida a Castillo, porque es una clara muestra de victimización la que está haciendo. Totalmente. Digamos, el señor Acuña, la crítica que le podemos hacer es que no ha hecho una política de convicciones, sino un poco más una política de intereses, ¿no? Ha estado a veces con uno, a veces con otro, y eso le pasó una factura, y ha cometido, pues, en ese video un acto incorrecto, ¿no? De tráfico de influencias. Efectivamente. Sin embargo, Jurado también dice que no ha habido nada ilegal, que no ha existido nada y continúa en carrera, pero tal vez no haya existido nada ilegal, porque no se consumó el delito para algunos, dice. No ha habido nada ilegal, pero sí está el campo ético y moral. Eso sí, sin duda. Y los señores de Alto Trujillo creo que van a estar fastidiados profundamente, ¿no? Y con razón. Definitivamente. José William Zapata, el nuevo presidente del Congreso, ¿cómo avisora su gestión? Su discurso ha sido medianamente conciliador, va a recibir al presidente el día de mañana, bueno, el día viernes en este caso. Yo creo que él es una persona que va a actuar con mucha corrección, ¿no? Yo confío que va a tener una buena gestión. Hay que entender
que al Congreso a veces lo criticamos como si el Congreso fuese una persona. El Congreso no es una persona, es un colectivo y a veces es muy anárquico, porque en el Perú no tenemos un sistema de partidos políticos que funcione bien. Entonces hay que entender las dificultades de este trabajo. Pero yo creo que el señor Williams va a hacer todo lo posible para defender el Estado de Derecho, ¿no? Estamos lidiando con un gobierno que lo que quiere es romper el Estado de Derecho. Ellos están buscando la manera, el espacio para quebrar el Estado de Derecho, quedarse en el poder, acumular más posibilidades de corrupción, ¿no? Entonces es una amenaza bien seria la que enfrentamos. Sin embargo, no el hecho de que el viernes se reúnan no puede generar tal vez algunos puntos de encuentro. Yo soy muy escéptico de eso, ¿no? Yo no creo que este gobierno tenga un interés real en encontrar puntos de encuentro. Yo creo que en momentos de debilidad van a hacerse los buenos y cuando sientan que tienen un poco más de fuerza van a volver al ataque, ¿no? Yo creo que ya hace muchísimo tiempo pasó la posibilidad de llegar a un acuerdo con este gobierno, porque este gobierno está trabajando activamente para subvertir el orden constitucional. Y es un trabajo silencioso, pero muy bien elaborado y planificado. O sea, claro, como tú dices, o sea, son conscientes de lo que están haciendo. Totalmente. De incapacidad no los podemos acusar. Ladrones probablemente sean. Delincuentes, quizá. Extremistas, quizá. Pero incapaces, definitivamente no son. La liberación de Antauro Humala, por ejemplo, ha sido una jugada planificada. Han adelantado su excarcelación para tener a una persona más que haga campaña a favor de la Asamblea Constituyente y a favor del cierre del Congreso, del golpe de Estado. Los consejos de ministros descentralizados han sido prácticamente una campaña a nivel nacional a favor del golpe de Estado, ¿no es cierto? La corrupción, el trabajo que han hecho ellos con presidentes regionales, con alcaldes en todo el Perú, han sido verdaderamente muy hábiles, ¿no? Estamos enfrentando gente que es muy hábil. Hecho de acercarse a los ronderos, a las comunidades campesinas, correcto. También es una estrategia muy bien elaborada. Sin duda. El hecho de promover los conflictos sociales o no solucionarse al tiempo y hacer que estallen más y salgan de control. Estas son personas que vienen trabajando muchos años, incluso décadas en esto, que han desarrollado toda una praxis de desinstitucionalización del Perú. Entonces nos hacemos un flaco favor subestimándolos y fingiendo que no hay ningún problema. No es seguro que vaya a haber vacancia de Pedro Castillo. Puede ser que haya vacancia de Pedro Castillo, pero también puede ser que ocurra lo contrario, ¿no? Que Pedro Castillo cierre el Congreso. También puede ser que se continúe en este empate muy difícil y hacia el final de gobierno, 2025-2026, ahí hagan la Asamblea Constituyente. Entonces la batalla es una batalla larga. Por eso es que nosotros seguimos recolectando firmas, seguimos viajando por el país, hablando de la Asamblea Constituyente, alertando a la gente de estos problemas. La lucha por la democracia no es de un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, es un compromiso largo, ¿no? Y nosotros estamos en esta pelea, ¿no? Para que la ciudadanía lo entienda, hablar de Asamblea Constituyente implica darle todo el poder a una sola persona. Todo el poder a un grupo de personas. La Asamblea Constituyente es como un Congreso, pero que tiene poder total. Cuando el Congreso se equivoca, el Tribunal Constitucional lo puede corregir. El Poder Judicial también. Pero la Asamblea Constituyente tiene poder total. Podría ser reelección presidencial indefinida, podría ir en contra de la libertad de prensa, podría dejar sin efecto lo que hace el Congreso, el Poder Judicial, intervenir las regiones, los municipios, poder absoluto. Y para colmo, el gobierno quiere que el pueblo escoja solo el 30% de la Asamblea Constituyente y el resto lo quieren nombrar ellos a dedo a través de sindicatos, asociaciones, mecanismos poco transparentes y no en una elección general. Entonces, ¿no? La pregunta es, si le damos poder absoluto a una asamblea que no va a ser democrática, sino antidemocrática o corporativista, ¿de ahí va a salir algo bueno para el Perú o va a salir una dictadura? Y la respuesta es que la Asamblea Constituyente es un mecanismo para establecer un régimen autoritario en el Perú. Y eso nosotros no lo vamos a permitir, lo vamos a enfrentar. Tú en esta cruzada que estás haciendo a nivel nacional vienes recolectando firmas, ¿no? Así es. Prácticamente estás ahí luchando. Con mucho esfuerzo en todo el Perú. Pero va dando resultados. Claro, ya tenemos más de 1 millón de firmas y se siguen recolectando más, siguen llegando más.
ha sido un trabajo muy duro y yo quiero realmente agradecer a todos los peruanos que han colaborado en esta campaña tan difícil. Mañana estás acá en Trujillo, estás en Trujillo y mañana estás en la Plaza de Armas. Claro, estaremos en la Plaza de Armas recolectando firmas de 10 de la mañana a 4 de la tarde aproximadamente, y yo estoy seguro que va a haber una recepción masiva por parte de la población. Hoy día en la mañana también tuvimos una ponencia que salió muy bien en el auditorio del Colegio de Abogados, ¿no? En la Casa del Abogado, claro. Centro de Trujillo. Ahora, si te ponemos como un símil Chile, ¿no? Correcto. Chile le dijo no, y por lo que el análisis de las cifras y los datos, las estadísticas, el pueblo, o sea, las personas vulnerables, las personas que menos tienen en Chile, menos recursos económicos, le han dicho no a esta constitución. Correcto. Un detalle es muy interesante el que tú mencionas. En las grandes ciudades de Chile, el sí fue más fuerte que en la parte rural. Es decir, los chilenos más pobres son los que más han dicho no. Así ha sido la votación en Chile, ¿no? Digamos, en Chile se dieron cuenta que esta Asamblea Constituyente iba a hacer daño al Estado de Derecho. La Asamblea Constituyente planteaba la reelección presidencial, planteaba una economía totalmente intervenida por el Estado, planteaba tener un Senado que no iba a tener ninguna función, es decir, los chilenos iban a elegir senadores, les iban a pagar sueldo y esos senadores no iban a hacer nada. Era realmente un documento pues de muy baja calidad y por eso los chilenos lo rechazaron. La Asamblea Constituyente en el Perú sería peor que la Asamblea Constituyente en Chile. Porque en Chile la Asamblea Constituyente se hizo por gente muy extremista, muy radical, pero no con el objetivo de establecer una dictadura, porque no la propuso el Poder Ejecutivo. En Perú sí la quieren hacer para que este Poder Ejecutivo, que no tiene el poder total, capture el poder total. Es lo que están buscando plantear y nosotros no lo vamos a permitir. Para concluir, en todo caso, la posibilidad de adelanto de elecciones. Porque el Congreso no quiere irse, eso también está clarísimo, y ayer lo hemos visto en la Comisión de Constitución. El ser en cuanto ser tiende a perseverar en su ser. Es un principio básico, ¿no? Exacto. La supervivencia. Sí. El principio básico, claro que Pero sí. El adelanto de elecciones puede ser una posibilidad, porque la vacancia no se va a dar. O sea, obtener 87 votos, necesita revelarse algo tan evidente, tan claro, tan escandaloso, que ya no le dé más remedio al Congreso de vacar, pues, ¿no? Pero actualmente es complicado. Pero el adelanto de elecciones... A ver, el adelanto de elecciones podría ser una posibilidad, pero no es una posibilidad que me guste mucho. ¿Por qué motivo? Por un motivo muy sencillo. El adelanto de elecciones, tal y como se está planteando, no está previsto en la Constitución. Y si se escoge presidente y Congreso por 5 años, ese periodo no se puede recortar. Entonces el problema del adelanto de elecciones es que si hoy día se acepta el adelanto de elecciones, al siguiente presidente también le van a querer hacer lo mismo, y al siguiente también, y al siguiente también, y se genera un precedente dañino para la democracia. Entonces yo creo que en este tipo de situaciones hay que acordarnos de lo que dijo Napoleón Bonaparte, ¿no? Que decía, despacio que tengo prisa. Si queremos que las cosas salgan bien, tienen que ser 100% legales. Si algo va a ser 80% legal o 70% legal, es mejor no hacerlo porque a la larga puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, imagínate que se apruebe el adelanto de elecciones y los niños presentan una demanda y un juez les da una medida cautelar. Imagínate lo que sería. Todo se va al diablo. Un juez podría pararlo porque no está en la Constitución. Entonces es mejor demorarse más y hacer las cosas 100% bien que hacer las cosas de repente un poco raras, ¿no? Sin una base legal. O sea, ¿no? La vacancia. Lo mejor es la vacancia. La gente yo sé que hay frustración. Yo sé que la gente está decepcionada, harta, fastidiada. Y yo también. ¿Ya? Y de repente no hay otra salida. Pero yo creo que la mejor salida es la vacancia, porque esa es la salida constitucional, ¿no? Y acá estoy hablando no con mi opinión, ¿eh? Estoy hablando con mi opinión como abogado, mi opinión profesional. Si las cosas no se hacen 100% bien, a la larga nos salen caras, ¿no? Ese es un poco el mensaje que ahora, creo que... Si hablamos de la vacancia de Castillo, dejamos a Dina Boluarte. Correcto. O sea, lo ideal sería, en el mundo ideal, lo que debería ocurrir sería que Dina Boluarte sea destituida primero y después vacado Pedro Castillo. Pero se tiene que empezar por algún lado, ¿no es cierto?
si se puede vacar a Pedro Castillo y luego sube Dina Boluarte y después se ve la vacancia o destitución de Dina Boluarte, que así sea, ¿no? Pero hay que empezar por algún lado. Y algunos dirán, si estamos en el mundo leal, en el mundo ideal, Pedro Castillo vacado, Dina Boluarte inhabilitada y separada del cargo, Ahí, y el Congreso también, pues, que se vaya. no, claro. Cuando se va Pedro Castillo y se va Dina Boluarte, ahí ya viene el adelanto de elecciones generales. Pero el adelanto de elecciones generales es consecuencia de la vacancia y o destitución del presidente y los vicepresidentes. No puede ocurrir por la puerta falsa, porque ahí se genera este precedente. Entonces, no es que yo sea un aguafiestas, un pesado. Hay que decir las cosas por la forma legal, porque de lo contrario, plantamos una semilla que regresa después como una tempestad a fregarnos, ¿no? Tú eres constitucionalista y obviamente eres, pues respetas la Constitución, las normas. Siempre, ¿no? por supuesto. Y por más que podamos decir, no queremos a Castillo, la Constitución se impone. Correcto. Esos son Siempre, los demócratas. Siempre, porque el día de hoy tú lo haces y el día de mañana te lo hacen a ti, ¿no es cierto? En la vida las cosas dan vueltas con una rapidez enorme. Entonces, una persona correcta siempre respeta la Constitución, la ley, siempre la respeta. Y esa en el fondo es la diferencia entre la persona que es demócrata, que es correcta, y el que es un rufián, ¿no es cierto? Entonces, no podemos nosotros aceptar que se hagan las cosas sin respetar la Constitución y la ley, porque de lo contrario terminamos haciendo más daño que bien, ¿no? Efectivamente. Por ahí va la reflexión. Pregunta final, en todo caso, o intervención final. Claro, la ciudadanía también tiene que de alguna manera participar de todo esto. O sea, también no tiene que ser indiferente, sino tiene que también comprometerse, ¿no? Por ejemplo, hace poco en Lima, el día sábado, hubo una movilización ciudadana bien grande en Miraflores para conmemorar los 30 años de la captura de Miguel Guzmán. Una movilización bien grande. Y tienen que continuar estas movilizaciones. Los niños, el Congreso, como tú has dicho, Carlos, no les conviene que pase nada, porque a ellos lo que les conviene es el status quo, ¿no? El sueldo, el chofer, el beneficio, etc. Y todo lo que viene debajo. Y todo lo que viene debajo. Es decir, el pueblo peruano movilizado es el único que va a poder gatillar una solución. Y es difícil movilizarlo, pero yo creo que es el único camino que tenemos. Entonces, desde acá, mi invocación a todos los demócratas a que ayuden a movilizar el pueblo peruano. Si no se hace esa movilización, yo creo que Pedro Castillo va a terminar construyendo una dictadura en el Perú, ¿no? Lucas, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y mañana en la Plaza de Armas de Ahí estaremos. Gracias, Carlos. Muchísimas de verdad, gracias. Un honor estar acá y feliz de conocerte personalmente. Perfecto. Muchísimas gracias. Lucas Yarzi estuvo con nosotros, constitucionalista, promotor de no a la Asamblea Constituyente. Mañana, desde las 10 de la mañana, estarán en la Plaza de Armas de Trujillo recolectando firmas para, obviamente, pues, seguir con esta cruzada nacional. Nos separamos unos instantes, regresamos ya para irnos a nuestra central de informaciones en Lima para saber qué dijo, qué no ha dicho el señor Pedro Castillo y conversar también con Paul Ibáñez, candidato al gobierno regional de La Libertad. Volvemos.